La palabra de Dios de este domingo, 27 de junio, 13º domingo del tiempo, a primera vista pareciera no tener una hilación muy lógica, porque el texto del libro de la sabiduría arranca diciendo: Dios no hizo la muerte, ni se goza en la muerte de los vivientes. Y la situación era, el libro de la sabiduría es considerado un libro deuterocanónico, es decir, en las Biblias protestantes no está, ¿sí? Porque es de traducción griega, es de origen griego. Entonces, según el canon protestante, todo libro griego, por ser de origen pagano, debe ser rechazado. Pero para nosotros los católicos lo consideramos libro canónico, es decir, libro inspirado por Dios para que constituyera en la lista de los libros que nosotros consideramos libros sagrados. Y ese libro, igual que los dos libros de los Macabeos, también de origen griego, el mismo problema van a hablar de una realidad que la gente está viendo. Es la revolución macabea, Judas Macabeo con sus hermanos ante la invasión del que venía a arrasar con su fe judía, que les hacía hacer cosas en contra de su religión. Deciden hacer la revuelta, y entonces los hijos de Matatías, Macabeo, Judas, Juan, Simón, encabezan esta revolución y ven cómo empieza gente a morir en medio de la guerra, y entonces dicen: ¿y estos qué? Si ellos fueron justos defendiendo la causa de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener el mismo destino que los demás, se murieron y ya, y listo, y se acabó la vida. Y en el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos vamos a encontrar una expresión que dice: porque esperaban la resurrección de los muertos. Es decir, 200 años antes de que Cristo viniera al mundo, ya se hablaba de la posibilidad de una vida después de terminar la existencia terrena. Y el libro de la sabiduría recoge esa realidad. Y entonces por eso hoy empieza diciendo: Dios no hizo la muerte, ni se complace en la muerte de los vivientes. El texto de la segunda carta de Pablo a los Corintios es un poco diverso. Parece que Palestina, y concretamente Jerusalén, donde estaba la incipiente comunidad cristiana, están pasando una hambruna. Históricamente se puede testificar eso, que hubo un momento en que dejó de llover y los campos no produjeron nada en varios años. Entonces la gente empezó a morir de hambre. Y ya eran comunidades judías, comunidades cristianas. Los cristianos que estaban en Macedonia, en Acaya, en Italia, conocen de eso por boca de Silas, de Pablo, de Timoteo, de Tito. Y entonces dicen: bueno, no solamente nos une la fe, nos tiene que unir la caridad. Y Pablo motiva a los corintios que abundan en bienes para que con generosidad contribuyan a la colecta en favor de los hermanos que están pasando necesidad. El texto del Evangelio de Marcos, capítulo 5, un evangelio para mi modo de ser un poco raro. Empieza, si ustedes se acuerdan, el evangelio del domingo pasado, ubicando geográficamente a Jesús. Jesús vuelve a pasar otra vez al lago. Parece que a Jesús le divertía pasar eso, ¿sí? Y se queda, dice, a la orilla del mar, a la orilla del lago. Para ellos eso, como era tan grande, lo consideraban el mar. Se queda allí. Y es allí donde llega Jairo a pedirle que vaya hasta su casa, porque tiene a su niña muriéndose, le imponga las manos y la niña se salve. Y Jesús, que ve en él un hombre de fe, era el jefe de la sinagoga, es decir, es un creyente,
no cristiano, no podemos decir que sea cristiano, era judío, tenía fe en el mismo Dios de Jesús. Y le dice, vamos. Y mientras van, hay una segunda parte del texto. Hay una mujer que parece flujos de sangre. Cuando uno vuelve a escribir, bueno, o Marcos era muy preguntador de cosas, o se inventó la historia. Pero al final del relato nos explica por qué Marcos puede decir que era una mujer que sufría flujos de sangre y había gastado toda su fortuna, todo lo que tenía, y iba cada día peor, Pero ella ha oído de Jesús, hace una confesión de fe y dice, con solo tocarle la orla, la punta del manto, me voy a curar. Y lo hace. Y hay dos detalles del Evangelio de Marcos. Y la gente lo empujaba, lo apretujaba, dice, cuando salieron para la casa de Jairo. Y después Jesús le pregunta a la gente, ¿quién me ha tocado? Y lógico, los discípulos, hombre, no seas necio, Señor, mira cómo te apretujan y te empujan. Y van a decir, ¿quién te ha tocado? Porque aquí hay un detallito que es bien interesante en Marcos. No es el rito, no es las cositas externas las que salvan, es la fuerza que ha salido de Jesús. Por eso Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? E insiste, ¿quién me ha tocado? Y la mujer dice, medio asustada y temorosa, se acerca y cuenta la verdad. Entonces contaría todo lo que Marcos nos contó, ya que era una mujer que sufría flujos de sangre, que había ido donde todos los médicos, y en vez de ir mejor, lo que habían hecho era sacarle la plata, ella ya había perdido la esperanza y todo. Y Jesús, ¿qué hace? La anima. Adelante, levántate. Tu fe te ha salvado. Se corta allí, no se sabe qué pasó con esta mujer. Y llegan de la casa donde Jairo a decirle a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya se murió. Decir, no hay nada que hacer. Jesús, que oye, le dice, basta que tengas fe. Y van. Y es particular la manera como Jesús elige a los que lo van a acompañar. El papá y la mamá de la niña, porque les dolía perder a su hija. Y creían seguramente en Jesús. Y los tres cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Santiago, están allí cerquita de él. A los que se le transfigura, los que creen en él, verdaderamente que hacen una confesión de fe, son los que van con él. Y en medio del desespero que encuentra la gente gritando y uno para acá, Jesús les dice, ¿por qué tanto barullo? ¿Por qué tanta bulla? La niña no está muerta, está dormida. Y dice allí, y la gente se le reía. Y sube Jesús y terminemos. Va donde la niña, le toma la mano y le dice, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levanta, reacción del domingo pasado, cuando Jesús le dijo al mar y al viento, cálmense, los discípulos llenos de estupor, la gente llena de estupor, dice hoy. Qué particular que Marcos nos ponga dos expresiones de admiración y de estupor ante dos milagros de Jesús. Y un detalle de esos graciosos que consigna también los evangelios de la resurrección del Señor. Le dice, y les dijo a la gente, denles de comer. Parece que después de la resurrección como que amanecemos con hambre. Entonces como que dicen, denle de comer. Si se acuerdan de un texto de Jesús, de la resurrección, Jesús se aparece a los que están pescando. Y como no creen, les dice, denme de eso que están pescando, a ver. Y entonces descubrieron que era Jesús. Y leemos esto de una manera sencilla. ¿Cómo creer en esa vida que Dios nos promete?
Primero, texto de la sabiduría, yo creo en el Señor de la vida. Eso es lo primero. ¿Sí? Nosotros no ofrecemos misas por muertos. Nosotros no ofrecemos misas por muertos. Ojalá eso cada día fuéramos haciendo esa purificación. Yo agradezco la vida de una persona que ya no está conmigo, pero que está en mi cabeza, que está en mi corazón, y por eso ofrezco la acción de gracia, la Eucaristía es la acción de gracia, por esa vida que ya no está conmigo, y pido a Dios de la vida que lo tenga gozando la vida. Esa es la manera en que yo me uno en la Eucaristía. Creo en el Dios de la vida. Segunda cosa, y ese creer en el Dios de la vida, ¿qué implica? ¿Qué consecuencia tiene? Yo reconozco que Jesús es el único que puede dar la vida. Mira, mujer, tu fe te ha salvado. Ya, todo ese dolor que nos acabas de contar ya está, ha terminado. Basta que tengas fe, le dice a Jairo y a su esposa que estaban doloridos. Tu hija no está muerta, solamente está dormida. Creer en Jesús. A veces podemos tener imágenes de Jesús muy piadosas, muy bonitas, pero no le creemos a la palabra y el poder de Jesús. El domingo pasado era Jesús mandó al viento y al mar, cálmense, cállense. Y uno podía llevar ese texto para mirar en alguno de los patriarcas o uno de los profetas, que en el nombre del Señor mandaron callar el viento y el mar que se separaran. Y Jesús es el Hijo de Dios que tiene poder en su palabra. Y a veces a nosotros nos falta ese ejercicio. Sí, creemos muy bonitos y hasta imágenes tenemos de Él, pero nos falta realmente creer en que Él, con su palabra, con su fuerza, con su gracia, puede devolvernos la vida. Segunda cosa, en ese buscar esa vida, nosotros debemos hacer elecciones. Y una elección es no volvernos estorbo. ¿Sí? Y la gente lo empujaba y la gente lo apretujaba y se reían de él. A veces nosotros podemos ser motivo de escándalo, de obstáculo para que una persona crea, porque a veces llenos de soberbia intelectual o llenos de soberbia en las cosas materiales, decimos no necesito de Dios. Y por allí hay una persona con una inocencia, con una fe inocente, y nosotros se la acabamos de matar, porque somos la multitud que atranca la gracia de Dios en esa persona, que atajamos la gracia de Dios en esa persona. Por eso el testimonio de un padre, de una madre creyente. Escuchaba a uno de mis hermanos del seminario diciendo una cosa muy hermosa. Cuando yo oigo en el templo llorar un niño, yo sé que hay un cristiano. Yo sé que hay un hijo de Dios que está aprendiendo de una familia a amar a Dios. Mi testimonio, y me quedo solamente con el testimonio de los padres de familia para no volverme largo ni casuístico aquí, pero cada uno de nosotros somos testimonio para que el otro o estorbamos o allanamos el camino o hacemos juntos nuestra confesión de fe y acompañamos. Las decisiones que tomamos también a veces matan la vida. La mujer había buscado en todo lado, seguramente iría donde brujos, donde yerbateros, donde todo, médico especial, lo que hicieron fue sacarle la fortuna y dejarle en nada, una mujer ya sin esperanza. Pero no se había decidido por el único que era capaz de dar la vida, por Jesús. Cuando yo hablar de él, entre el miedo y la curiosidad, se acercó e hizo una confesión de fe, porque seguramente lo oyó hablar, oyó a la gente lo que contaban de él y dijo, yo quiero arriesgarme, y se arriesgó a conocer al Dios de la vida.
Las elecciones que a veces nosotros hacemos matan nuestra fe, matan la vida. El que ama el peligro, en él perece, dice el refrán popular. ¿Yo qué decido amar, la vida o la muerte? En mis decisiones que elijo, vivir en paz, vivir en la alegría de la vida o en la opacidad, en la oscuridad de la muerte. Y hay un tercer camino que me garantiza a mí la vida plena, y es la caridad. Pablo argumenta muy bien el motivo para que los corintios, y los compara con los de Macedonia, pobres, dice, si los de Macedonia, que eran pobres, fueron generosos, ustedes que tienen, ojalá sean más generosos. ¿Por qué? Porque es que la caridad, que necesariamente tiene que ver con la generosidad, hace que otra persona recobre la esperanza, la fe en la humanidad y tenga algo concreto que comer, algo concreto con que subsistir. Por eso la caridad engendra vida en el que es beneficiado. Y Pablo les devuelve, y engendra vida en ustedes, que son muy buenos, que creen que son buenas personas, que hasta uno ve esas muestras de amor que hacen, pero todavía están muertos por el egoísmo, porque no comparten. Entonces sean generosos para que tengan vida también en la generosidad, en la caridad. Quiero invitarlos a que esta semana nosotros le digamos al Señor: Señor, yo quiero creer en ti, en el Dios de la vida. Quiero creer en ti porque cada vez que me puedo sumergir en un problema, en una dificultad, allí apareces tú, en el rostro de una persona, en la sonrisa de alguien. Les decía el domingo pasado en el lugar donde presidía que nosotros a veces nos podemos quejar de esta mascarilla, de este tapabocas, pero saben que la mascarilla nos enseñó a sonreír con los ojos. Ustedes no se han dado cuenta que uno sí se sonríe y los ojos sonríen también, y ahora son mucho más sonrientes. Cuando nosotros tenemos esos gestos de amabilidad con la persona, estamos generando vida. Generemos vida, y generemos vida, ojalá, siendo caritativos, dando de lo que Dios nos ha dado. Pongámonos de pie, renovamos nuestra fe. ¿Me permites, Elisa? Yo sigo el credo.